Buenas tardes, bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la transmisión de la fe a nuestros hijos. El papel que tenemos como padres, como maestros, como catequistas, dentro de nuestra familia, para transmitir esa fe, para ayudar a nuestros hijos a vivir esa relación con Dios. Hoy contamos con la presencia de Guillermo, Jorge, Lorena y Bernardo. Vamos a comenzar con Guillermo para que nos dé su comentario sobre este tema. Muchas gracias, Marina. Y si la pregunta en este programa, ¿quién soy yo?, es cómo transmitir la fe a los hijos, pues a mí se me ocurre 3 palabras. Creo que debe de ser algo habitual, algo natural y que sea sin forzar las cosas, por decirlo de alguna manera. Si desde que nacen se acostumbra en casa, por ejemplo, a bendecir los alimentos, en casa se acostumbra a rezar por los enfermos o por los difuntos, si se celebra el domingo, si hay un bautismo y le damos la importancia al sacramento y no al guateque, si se trata de una primera comunión, que el niño tenga claro que lo que está haciendo es recibir a Cristo y no un vestido, un pastel, etcétera. Si eso lo dejamos claro con nuestra actitud, si todo evento, digamos, importante en casa se celebra con nuestro Señor, creo que la fe se va contagiando, al menos por el ejemplo. Si cuando son pequeños es fácil, incluso recomendable, hacer oraciones de la noche juntos, quizá en la adolescencia lo harán en privado. Lo importante es que sean hombres y mujeres de oración mañana. Creo muy importante que los padres o los papás, nosotros, recen por la amistad de sus hijos con Cristo y que respeten el ámbito de libertad y los tiempos de cada quien. Yo tengo una hermana que es monja, que ella estudió pedagogía y su tesis para titularse se llama Educar en la fe. Perdón, Educar en la libertad. Y creo que educar en la libertad es algo que tenemos que aprender a hacer. Esto implica, por ejemplo, no microadministrar. Creo que eso es bastante contraproducente. ¿Cuántos minutos llevas de oración a la semana, mi vida? Ese tipo de cuestiones habrá que evitarlas, ¿no? Creo que en el fondo se reduciría a ser una cultura cristiana en el propio hogar. Obvio, dar testimonio y mucha oración. Y la oración que a veces será en la privacidad de tu habitación, como nos decía la liturgia del miércoles de ceniza. Y para cerrar, encargárselos a la Virgen. Hagamos un trato. Yo me encargo de lo tuyo, tú encárgate de los míos. Gracias, Guillermo. Muy bien, es verdad. Nosotros hemos sido encargados de estos hijos. Es un regalo, pero no un regalo que nos tenemos que apropiar, ¿verdad? Solo somos los acompañamos, los tratamos de guiar y es parte básica de nuestra labor como padres. ¿Qué más nos puedes decir, Jorge? Muchas gracias, Marina. Ahorita que estaba escuchando a Guillermo y también a mí me surgió esa pregunta de quién soy yo, cómo fue mi vida. Y la realidad es que en el caso personal, pues mis papás siempre estuvieron detrás de mí. Vamos a misa, tenemos que hacer esto, tenemos que estar cerca. Yo tuve un tío sacerdote, tengo un tío sacerdote que la verdad era una fiesta cada vez que él iba a la casa. Él no celebraba la misa en la casa y es una persona que ha marcado pues la vida de todos los Vela, que es hermano de mi papá. Y creo que ese es el punto más importante, que lo que yo recibí, perdón por el ruido, lo que yo recibí es el ejemplo y el testimonio de mis papás de cómo ellos fueron viviendo la fe. Yo recuerdo que en el año, cuando estaba en primero de prepa, me fui a Estados Unidos, me vine para acá a aprender inglés. Y como decía Guillermo, yo rezaba en silencio. ¿Por qué? Porque de chiquito rezaba con mis papás,
de chiquito mis papás me ayudaron o me guiaron para que fuera aprendiendo mi fe y son aspectos que se te quedan marcados toda la vida. Cuando un hijo es pequeño, bueno, en toda la etapa de la vida, pues va copiando, va viendo lo que hacen los papás. Si te ven arreglando una cosa, al día siguiente ves al niño con un juego tratando de arreglar una cosa. Si ve a la mamá cocinando, al día siguiente está viendo y tratando de ayudar en la cocina. Los niños van absorbiendo todo y se van quedando con esas cosas que ven que sus papás hacen porque entienden que lo que ellos hacen es correcto. Por eso tenemos la doble responsabilidad de formar en la fe, es decir, de darles ejemplo, pero sobre todo que nuestro ejemplo sea correcto. No confundirlos creyendo que estamos haciendo una cosa bien cuando en realidad estoy haciendo una cosa mal. Entonces, si ellos ven que yo vivo mi fe de forma natural, de forma tranquila, ellos van a vivir su fe de esa misma forma y cuando vayan siendo mayores la van a poder aplicar de una o de otra forma, pero tratando de mantener esa realidad. Muy bien. Claro, eso nos ha pasado a todos y hemos tenido, yo creo que muy buenos ejemplos. ¿Qué nos puede decir Lorena de este tema? Muchas gracias, Marina. Justamente esto que estaba diciendo Jorge, ¿no? Que los hijos todo lo ven, todo lo que hacemos lo ven, y sobre todo cuando son pequeños, ¿verdad? Ven todo y lo copian. Y hay niños muy pequeños que vemos que imitan a los papás y que se pone a rezar la niña del mismo modo que la mamá o que el papá. Y es lindísimo ver eso, ¿no? Ver ese modo, porque traen naturalmente es como aprenden, imitando, ¿no? Sin embargo, llega una edad en la que empiezan también a cuestionarse. Y ahí es donde creo que es una parte muy importante que entremos los papás a responder a todas esas preguntas y sobre todo que la fe empiece a cobrar significado. No solamente que se quede en un mero hacer, sino en el por qué se hace, ¿no? Y ahí es donde si vamos nosotros acompañando a los hijos y ayudándoles a encontrar un significado en esa fe o en esas vivencias o en esas costumbres o en esas tradiciones religiosas, entonces para el hijo también va a cobrar sentido, va a cobrar significado. Y yo lo quiero diferenciar entre un hijo que crece con una fe en la que la fe tiene un significado, el ir a misa tiene un significado, o aquellas familias en las que los padres con muy buena intención ponen ciertas reglas a los hijos que tienen que cumplir en casa y que las cuestiones religiosas son meramente reglas a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Es muy buena intención y lo que quieren los padres es que se viva algo. El problema es que cuando los hijos salen del hogar y si es una regla que se dice, en esta casa se vive esto, ya allá afuera no sé, entonces no hay un significado real. Entonces, he conocido muchos casos en los que si es una mera regla a cumplir sin significado, los hijos salen del hogar y no viven la fe, y no van a misa, y no, ¿por qué? Porque no ha sido algo profundo. Entonces, ya hemos escuchado, ¿verdad? Que la fe es como esa semilla de mostaza, que es pequeña y que luego crece como el árbol más grande, ¿no? Entonces, depende de nosotros también, como padres, que podamos ayudarles en ese crecimiento de la fe, pero interno, no algo que solamente sea por fuera o externo, sino que sea realmente una vivencia, ¿no? Y eso lo podemos mostrar nosotros con lo que hacemos, pero también darles ese significado, platicarles, contarles qué ha sido para nosotros, por qué es tan importante nuestra relación con Dios. Todas esas cosas que las comentemos con los hijos es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Para que realmente sea una fe con sentido y con significado y lo puedan seguir viviendo. Gracias, Lorena. Jorge, ¿tú nos querías decir algo más sobre este comentario? Sí, algo que estaba pensando ahorita que Lorena decía es, una cosa es, y coincido completamente con ella, una cosa es poner reglas que las tenemos que cumplir en la casa y ya obviamente después
nos desentendemos porque como no están en la casa, posiblemente no las tengan que cumplir. Pero también otra cosa que creo que puede hacer mucho daño es imponer a la fuerza la fe. Me ha tocado conocer varias familias, muchas, donde realmente los papás viven la fe con muchísimo fervor, con muchísimo esfuerzo, y de una de otra forma como que los hijos ya se sienten cansados, ¿no? Siempre lo mismo, y en lugar de que lo vayan conociendo y lo vayan absorbiendo de forma natural, puede ser impuesto. Y tampoco podemos caer en ese extremo porque efectivamente, como dice Lorena también, cuando crezca me voy de la casa y ya ahora no lo hago porque no lo quiero. ¿Por qué? Porque me lo impusieron a la fuerza y por tanto siempre tenía mi coraza, mi caparazón para no permitir que Dios me fuera tocando y que yo me fuera aprovechando todas las gracias que me da la fe. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Yo estaba pensando mucho en lo que decían de lo natural o lo que no es natural. Trabajando con niños, yo creo que es natural en el niño dos cosas. Tiene una necesidad de amar y de ser amado. Es muy importante que el niño se sienta amado por sus padres, pero también que sepa que es amado por Dios. Y tal vez, no quiero decir que sea un error, pero en la educación que hemos tenido, por ejemplo, en mi caso, es que mis papás se esperaron hasta que yo tuviera 6 o 7 años para poder, no sé, mandarme al catecismo a la iglesia y que ahí las catequistas me hablaran de Dios. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué dejarle esa responsabilidad al sacerdote, a la catequista o a otra persona? Realmente yo creo que es muy importante reconocer que nosotros padres tenemos esa responsabilidad de ser iglesia doméstica. Iglesia doméstica es de vivir ese amor a Dios desde la casa y esa relación. Es una relación basada en amor. A mí me gusta mucho esta aproximación tan positiva, sobre todo porque he conocido una pedagogía que es la pedagogía Montessori, aplicada a la educación religiosa, en donde se entiende y se conoce al niño con su potencialidad. Su potencialidad es su capacidad. Cada uno de nuestros hijos es único, tiene diferentes potencialidades, diferentes ritmos. Es muy importante conocer a cada uno de nuestros hijos, observarlos, ver lo que necesitan, para, como decía Jorge, no solo imponerles, sino de verdad saber lo que necesitan. Y lo básico es saberse amados, protegidos. Es una necesidad básica. Después viene esa necesidad de relacionarse con alguien que es los papás, los hermanos, y después de ahí con Dios. Y de una manera espontánea se puede hacer esto. Mi única recomendación aquí es que nosotros no tengamos miedo de hablarles a los niños de nuestra propia fe, de nuestras propias inseguridades. Yo tengo solamente un comentario que hacer a mis hijos. Siempre les he inculcado, pues eso, dar gracias a Dios al final de cada día y pedir la ayuda, sobre todo del Espíritu Santo. Tengo una hija ahora adolescente y siempre que iba a tener examen, le decía, dime qué horas vas a tener tu examen para aprender mi sirio y pedirle a Dios que te ilumine en tu examen. Y casi siempre siento que, no sé si se reía, si me escuchaba, pero acaba de tener hace un examen muy importante hace unos meses y me dijo, mamá, te quiero dar las gracias. Le digo, ¿por qué? Porque me fue muy bien, me acordé de todo y sabía que estabas pidiendo por mí cuando yo estaba en el examen. Cuando terminó el examen salí y le di gracias a Dios. Para mí fue así como, nunca me había dicho eso después de años de estar diciéndole que estaba yo rezando por ella mientras estaba en sus exámenes. Pero
tal vez no veamos, tal vez como padres no veamos como que frutos o resultado de nuestra oración o de nuestros esfuerzos. Puede ser que pasen días, años y no sabemos, pero esa semillita que podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos, haciendo oración juntos desde pequeños, llevándolos a la iglesia desde pequeños, claro, viviendo en congruencia, claro que va a dar fruto, porque no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Estamos poniendo nuestros hijos en las manos de Dios. Quiero pasar la palabra a Bernardo para que nos diga su opinión sobre el tema también. Bueno, yo soy siempre mucho, y muchas gracias Marina, de la idea de que hay que conocerte y hay que conocer. Y en ese sentido, mi recomendación sería un par de libros, ¿no? Uno es de David Isaacs, que es Educación en Virtudes Humanas. Es un libro muy, pero muy recomendable. Al final del libro vas a encontrar un cuadro donde el autor te orienta sobre qué virtud tienes que educar en qué edad a qué edad del niño, ¿no? Cuando la libertad, cuando el orden, cuando cada una de las cosas, ¿no? Entonces, eso te va a dar muchísimas luces acerca de qué hacer, de qué preocuparte y de qué ocuparte en cada etapa de tu hijo, ¿no? Y el segundo libro sería de Romano Guardini, Las etapas de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Guardini sintetiza dentro de cada una de las etapas de la vida cuál es el objetivo que se tiene que buscar. Creo que con estos dos libros serán unas herramientas que pueden llegar a sumar en este arte que los papás tenemos de educar a los nuestros, ¿no? Entonces, con eso cerramos este binomio de conoce cómo es el ser humano y conócete para poder responderte esta pregunta de ¿quién soy yo? Muchas gracias, Bernardo. Guillermo, ¿querías decirnos algo para concluir? Pues nada, me ha encantado este programa y yo creo que como síntesis de todo lo que se ha dicho hoy, yo me quedo con dos ideas. Por un lado, que a partir de lo que dijo sobre todo Jorge, el cristianismo no es una moral, es una persona. Y lo que nos toca transmitir es el amor a esta persona. Y segundo, a partir de lo que dijiste tú, Marina, de que el niño, yo diría el hombre es, decían los medievales, capax Dei, capaz de Dios. Creo que la responsabilidad que nos toca no es solamente traer a los niños a este mundo, sino llevar a los niños también al más allá. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien quiere dar algún comentario para cerrar el programa? Solamente que nos sigan en las redes, en la página del Ministerio Hispano hay muchos recursos que les van a servir para darle continuidad a todo esto. Muy bien, Bernardo, pues les agradezco mucho su tiempo y esperamos verlos la próxima semana en este programa. Gracias.